Seguimos pegados a la actualidad, seguimos pegados a las terribles consecuencias que ha ocasionado esa dana en muchos municipios de la Comunidad Valenciana, también de Castilla-La Mancha. Hoy, en la sección de salud mental, lo abordamos precisamente desde la salud mental, lo necesaria que es en estos casos y cómo se puede ayudar a quien lo ha vivido en primera persona, pero también a todos los que asistimos atónitos en muchos casos ante una catástrofe, una tragedia natural de tal magnitud. Como les digo, lo hablamos en nuestra sección salud mental. Y me acompaña en esta entrega de la sección de salud mental Natalia Briongos. Gracias por acercarte al magazine en una entrega especialmente dura. Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros y poder ayudar desde lo que podamos, desde esta sección pequeñita que tenemos. Natalia, es muy importante poner en el foco las consecuencias psicológicas que está teniendo el efecto devastador, como decía antes, de la dana, ¿verdad? Porque la salud mental siempre nos encargamos de subrayarlo y enfatizarlo, la importancia que tiene más si cabe en estas catástrofes, en estas tragedias. Claro, sí, hay que decir que cada persona lo vamos a vivir de una forma única e inigualable. Está bien claro que las víctimas de una forma, los voluntarios que van de otra, las personas que han perdido sus cosas, las personas que han perdido sus seres queridos. Es decir, podemos hablar de un montón de formas de afrontar esta situación en la que puede tener muchas consecuencias psicológicas si no se recibe un buen apoyo desde el primer momento. Vamos a intentar desgranar, a pesar de las diferentes casuísticas, a pesar de los diferentes casos, vamos a intentar desgranar qué es lo que pueden estar sintiendo, cómo podemos ayudar, incluso también nosotros mismos, ¿no? Que lo estamos viendo desde la distancia y que a lo mejor nos cuesta ver constantemente y repetidamente imágenes de la tragedia. Antes también me gustaría mencionar cómo remarcábamos la importancia de la salud mental, se está poniendo en el mapa y está llegando, ¿verdad? También esa ayuda psicológica a Valencia, más allá también de esa ayuda humanitaria para salvar vidas y salvar, bueno, pues distintos materiales, volver a recobrar la normalidad, la salud mental también está en el mapa. Por supuesto, los colegios de psicólogos se están poniendo en contacto con la Comunidad Valenciana para ver cómo podemos ayudar desde los profesionales que formamos parte de ellos, y también desde el Movimiento de Salud Mental Castilla y León, la Confederación España, también nos estamos moviendo y nos hemos puesto en contacto con las asociaciones de allí, que son las ASOBICAS de Valencia, para ver cómo estaban y qué podíamos colaborar con ellos. ¿Qué os trasladan? Nos trasladan que hay dos entidades que están totalmente devastadas, que lo que van a necesitar es mucho apoyo económico sobre todo, que afortunadamente no han tenido pérdidas personales, pero sí que de todas esas personas que atienden, entre 70 y 80 familias, sí que lo han perdido todo. Sí que es verdad que una cosa que nos preocupaba era el acceso a la medicación, han tenido desde el primer momento y se están viendo muy arropados, con lo cual pues muchísimas gracias a todos los voluntarios y a todas las instituciones que están haciendo un gran trabajo aquí, ¿no? Porque aquí sumamos todos. Desde luego, y esa es la imagen, ¿no?, que estamos viendo todos estos días, ese lema también que se ha popularizado, el del pueblo salva al pueblo, y estamos viendo cómo los voluntarios también tienen un papel muy importante en el que también vamos a ahondar en su salud mental. Te quiero preguntar, a pesar de las diferentes casuísticas, ¿qué consecuencias tiene vivir un episodio de estas características, de tal magnitud? ¿Qué afecciones psicológicas se pueden desarrollar tras vivir una dana? Si empezamos a hablar simplemente de lo primero que siente la persona cuando se ve inmersa en una situación de esta, pues hablamos desde una falta de control total, el sentirnos vulnerables, el tener miedo, tener incertidumbre, culpabilidad, porque a lo mejor en mi lado de la acera no ha pasado tanto y en la de enfrente mi vecino se ha quedado sin nada o ha perdido a un familiar y yo he tenido la suerte de no, y me siento culpable por ello. Tristeza, desolación, frustración, rabia, miedo, y lo más importante creo que en esta situación al principio sobre todo es el que todo el mundo tenga ese conocimiento de que estas emociones son las normales que va a tener cualquier persona en una situación tan dramática como la que están viviendo, y que puedan hablarlas con los demás y que intenten no evitarlas o negarlas, porque eso puede ser a la larga algo malo para su salud mental. Es verdad que ahora, hablábamos antes, ¿no?, que las personas que están allí están en el modo sobrevivir. Necesito cubrir mis necesidades de tener ropa seca, tener un sitio donde dormir, de poder comer,
pero cuando pase esa necesidad del sobrevivir, vamos a empezar a darnos cuenta de las emociones, no las podemos estar negando constantemente. Tenemos que evitar los trastornos de estrés postraumático, que en una semana se van a poder estar viendo ya seguramente en algunos casos, ¿vale? Aquellas personas que tienen ya problemas anteriormente de ansiedad, depresión... ¿Se van a agudizar quizá o agravar? Se van a agudizar, se van a agravar, van a ser uno de los colectivos más vulnerables. Otro de los colectivos más vulnerables van a ser los niños y los adolescentes, ¿no? Vamos a profundizar precisamente en ese sector, el de los adolescentes. Yo, por ejemplo, he hablado con algunos adolescentes voluntarios de Soria que han acudido ahí, que hacen referencia a cómo se les denomina a los adolescentes como la generación de cristal, y sin embargo están demostrando, por lo que estamos viendo en las calles, que es una generación que está ahí al pie del cañón, pero ojo, que hay que proteger esa salud mental que a lo mejor es más débil en el caso de los más pequeños, quizá es más vulnerable. Claro, son más vulnerables, pero porque se está formando la persona. Entonces, la gestión del estrés la vamos adquiriendo a lo largo de la vida, y en la infancia y en la adolescencia son momentos en los que, si esa gestión del estrés nos sobrepasa, podemos tener luego problemas que se van a ver reflejados en traumas, en pesadillas, en miedos, en no tener una confianza en el mundo, en que no podemos controlar nada. Entonces, es muy importante ese apoyo a estas personas. Durante los últimos días hemos visto a lo mejor quizá el testimonio de un padre que decía: yo he dejado a mis hijos con sus abuelos, les he explicado que esto es como un campamento y están, bueno, pues con los abuelos. A lo mejor ellos están más alejados de la realidad, pero ponías el foco, ¿verdad, Natalia?, en aquellos casos en los que no tienes esa segunda vivienda de apoyo y tienen que verlo en primera persona. Estamos viendo, de hecho, imágenes. Claro, pues esas personas, pues la vivencia es totalmente diferente, y dependiendo de la edad, ¿no? Porque si hay niños pequeños de 4, 5, 6, 7 años, a lo mejor pueden entrar en el tema de es un campamento, ha pasado esto y cuando vuelva va a estar todo igual. Lo que sí que yo recomendaría en estos casos es que se hable claramente con los niños también. Eso es lo que te iba a preguntar. A pesar de que tengan una corta edad. Hay que explicar que ha habido una catástrofe natural, nos ha tocado que hemos perdido esto, pero vamos a intentar recuperar lo que podamos, pero no dar una falsa seguridad o una falsa información, porque si no, cuando vuelvan se van a tener que enfrentar a una situación en la que no van a estar preparados, o cuando crezcan, y entonces va a ser mucho más complicado. Fíjate que hablábamos antes de que hay estudios en los que hubo una dana, no de estas dimensiones, en Murcia en el 2019, y a día de hoy en el 25% de los niños y adolescentes de ese momento todavía tienen secuelas psicológicas. Entonces creo que es muy importante que protejamos este sector de la población, que los hagamos colaborar, sí, por supuesto, porque cuando colaboras te sientes útil y te sientes como que puedes solucionar parte del problema, y eso es bueno. Pero crear espacios en los que estos niños, los adolescentes o cualquier tipo de grupo de personas puedan decir claramente y abiertamente lo que sienten, cómo lo están gestionando, lo que están sufriendo, creo que es lo fundamental. Y respecto también a las personas más mayores, porque claro, una persona mayor quizá a lo mejor que esté más baja de ánimos o que haya vivido tantas cosas en la vida y que de repente a una determinada edad no se afrontan unas desgracias como a otra, y esas personas mayores que tienen que ver como los ahorros de toda su vida en sus casas, su barrio, ¿cómo hace frente una persona mayor? ¿Qué consejos le podemos dar a una persona mayor en este caso? Bueno, yo creo que principalmente es que se rodeen de personas que les puedan prestar apoyo, ya sean profesionales o ya sea los vecinos, la familia, que no se sientan solos en ningún momento y que puedan compartir ese malestar. Que intenten no llevárselo solo a su cabeza, a esa rumiación constante que podemos tener, porque eso va a ser un síntoma también de la creación del trauma, con lo cual vamos a intentar que estén lo más apoyados posibles todos. Precisamente la falta de apoyo, el aislamiento, la inseguridad son algunos de los factores que más preocupan, ¿no?, a personas que se encuentran inmersas en esa situación, y también existe el peligro o el miedo a que se vuelva a producir una situación así. ¿Cómo se le puede hacer frente en ese sentido? Pues eso es muy complejo, ¿no?, porque al final lo que necesitamos las personas para vivir de forma adecuada y estables y disfrutar de los momentos que son de disfrutar y sufrir en los que nos toca sufrir, si no tienes una confianza en que las cosas se pueden controlar o que no tienes ningún tipo de fórmula para hacer frente a esto, es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental en estos casos es poderlo hablar claramente, abiertamente, y si nos está afectando a nuestra vida, que puede haber dos fórmulas, ¿no?, en la que la gente luego va a verlo, con una sobreexcitación, es decir, que no puedes parar, que estás todo el rato haciendo cosas, que estás irritable, que no puedes dormir,
ir, o a las personas que al revés, ¿no? Que es como si estuvieran congeladas, ¿no? Estado de congelación, que no pueden hacer nada, que se quedan ahí y aunque haya que hacer un montón de cosas y sus manos serían igual de útiles que las de cualquier otra persona, son incapaces de reaccionar ahí. Ahí es cuando yo creo que hay que pedir ayuda a un profesional. Ahí es cuando tenemos que empezar con las terapias cognitivo-conductuales o con las terapias que la OMS de hecho está aconsejando que no haya un uso abusivo de psicofármacos, sino que se haga más a través de la psicoterapia y del apoyo social. También me gustaría poner el foco, por supuesto, en el papel de los voluntarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo están viviendo en primera persona. Esos voluntarios, esos jóvenes de los que hablábamos antes, ¿cómo se hace frente a una catástrofe de esta magnitud? Yo creo que lo tienen complicado sobre todo a la vuelta, ¿no? Porque creo que todo el mundo cuando colaboramos en cosas de estas van con unas expectativas de que van a conseguir arreglar el problema que no son realistas. Entonces el darte cuenta ante la inmensidad de lo que por las imágenes que vemos está ocurriendo allí, que a pesar de que lleva una semana todavía se ve todo destrozado, todo pues eso, pues muy mal, pues ahí el volverte y darte cuenta de que no has podido hacer todo lo que querías, pues va a pasarles factura. El ver que en que tú vienes y te quedas aquí, tienes tu casa, todo, te va a hacer sentir culpable. La fatiga, ¿no? Porque es verdad que lo están dando todo. Yo a estas personas que lo están dando todo recomendaría que vieran sus límites. Todo el mundo tenemos unos límites, por mucho que estemos preparados, por mucho que estemos formados, que hayamos vivido situaciones parecidas y hayamos ayudado en esto, pero cuando una persona empieza a ver que tiene una fatiga mental, física y que empieza a esto desbordarle, que lo diga y que se retire, que no pasa absolutamente nada por retirarse, que a lo mejor es mejor retirarse y cuidar tu salud mental que no que luego vayas a estar sufriendo esas consecuencias. Sumar otra víctima más, ¿no?, a los efectos devastadores de la Dana. Y por último me gustaría, por supuesto, también, decías, cuando vuelven a sus casas, cuando ven que lo tienen todo, eso es a lo mejor lo que podemos llegar a estar incluso sintiendo nosotros, que estamos expuestos también a horas y horas de televisión, en redes sociales, en otras plataformas, a esta catástrofe y que también la padecemos, por supuesto, respetando el dolor de los primeros afectados, pero que también podemos llegar a ser nosotros afectados, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues está bien claro que las personas que vemos que nos afecta cuando estamos viendo esas noticias durante mucho tiempo, yo lo que recomiendo es la desconexión digital, pero es un poquito como lo que hacíamos en el COVID, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un momento en el que personalmente dije, no, yo voy a leer las noticias por la noche, media hora, pero voy a dejar de, porque al final te sientes abrumado, te sientes impotente, vulnerable. Pueden generarse las personas que puedan padecer ansiedad, depresión, pueden agravar sus síntomas y es que está demostrado que la exposición a noticias negativas afecta en el estado de la salud mental de las personas, con lo cual no es que vivamos en una burbuja y que lo ignoremos, pero sí que lo dosifiquemos. Cuidado con los bulos, no nos creamos todo y mucho ánimo sobre todo a toda la gente de Valencia. Pues ese es el mensaje que desde luego tenemos que mandar. Gracias, Natalia, por acercarnos todos estos tips, todos estos consejos que hay que seguir y hay que tener sobre todo muy en cuenta. No podía faltar esta sección en un tema como este tan importante. Gracias, Natalia. Gracias a vosotros. Y nosotros también seguimos poniendo las secciones del magazine a disposición de este tema que está marcando la agenda mediática, la agenda de la actualidad, como es el caso de la Dana. Abrimos la sección tecnológica. Si necesitas asesoramiento informático, instalación o mantenimiento de redes, formatear o limpiar tu equipo informático, en Merlin Center te damos la solución. Vendemos ordenadores, portátiles y material informático de primeras marcas. Apple, Toshiba, HP, Asus, Lenovo, Dell. Merlin Center, en calle Aduana Vieja, entre Santo Domingo e Instituto Machado. Pues mucho se ha hablado sobre los sistemas de alerta que llegaron tarde, en algunos casos y en otros no llegaron, en el caso de la Generalitat, esos sistemas de alerta ante catástrofes de esta magnitud. Vamos a ver cómo funcionan, como les decimos en nuestra sección tecnológica. Les presentamos el sistema S-Alert. Es el sistema S-Alert. Una situación en la que el 112 no recibe las llamadas, nos ponemos en contacto con la ciudadanía. Un mensaje común ante una situación de emergencia. Aparece directamente en la pantalla de inicio, acompañado, como han escuchado, de un agudo sonido, aunque tengamos el móvil en silencio. Que llega a todos los teléfonos móviles en una zona que está predeterminada. Gracias a las antenas de telefonía y los repetidores. Todo el personal dentro de este
de este área recibiría ese mensaje. Esto se da en dos supuestos, o bien una catástrofe. Va a llegar ese mensaje. Ahora mismo se prevén vientos grandes en la meseta y sobre todo en Burgos, en Zamora, de previsión de alerta y de que tomen las medidas oportunas. O también por la desaparición de una persona, porque las primeras horas en la búsqueda siempre son fundamentales. Búsqueda, la localidad en la que se busca, a quién se busca. Un sistema integrado en la red de alerta nacional para que la reacción ante situaciones adversas sea la más rápida posible.